Un cartagenero es el nuevo presidente de AFACOM, que es la Asociación de las Facultades de Comunicación y Periodismo a nivel nacional. Se trata de Luis Carlos Zúñiga, que además es el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano aquí en Cartagena. ¿Cómo fue este nombramiento y, digámosle a la ciudadanía, qué es AFACOM y cuál es la importancia, digamos, de esta asociación que integra a todas las facultades a nivel nacional de comunicación social en todo el país? Bueno, empecemos hablando por AFACOM. En efecto, AFACOM es una asociación, como tú muy bien lo manifiestas, es la asociación que reúne a todos los programas de comunicación social y periodismo e incluso afines, porque hay programas que son de comunicación audiovisual, de relaciones públicas, en fin, que están afiliados a esta agremiación. Entonces es digamos, la asociación que los integra a todos. AFACOM es una entidad sin ánimo de lucro que se conformó en 1979, que tiene 44 años de existencia. ¿Y cómo llegó a la presidencia? Bueno, yo, como tú muy bien lo manifiestas, en representación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como director de programa, cuando ingresé, llegué a la vocalía, porque AFACOM está integrado por diferentes regionales: Regional Centro, Regional Suroccidente, Regional Eje Cafetero, Regional Antioquia, Regional Caribe y Regional Santander, eso es lo que viene siendo como el Oriente. Entonces yo empecé como vocal de la Regional Caribe y bueno, ahí se hacen elecciones cada 2 años, luego pasé a ser secretario general de la asociación, luego pasé a ser vicepresidente y ahora llego a la presidencia. ¿Qué nos permite esto? Básicamente, bueno, en el nombre, digamos, en el caso mío, estar al frente de los lineamientos en cuanto a la formación de periodistas en el país se requiere. Soy, digamos, como que la cabeza de todos los decanos y de todos los programas de comunicación de Colombia. Y nuestra interlocución es básicamente ante el INFES por temas de las pruebas Saber Pro, ante el Ministerio de Educación. Y básicamente también pues hacer investigaciones. Nosotros permanentemente vamos haciendo investigaciones sobre el campo de la comunicación que se nutren de las facultades de comunicación y que luego pues tributan a las mismas para que cada programa sepa, por ejemplo, dónde están sus egresados, cuál es el perfil de egresado que más se está pidiendo, qué hacer con variables o nuevas tendencias en la tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial, discusiones y acercamientos con los gremios de periodistas como el CPB, por ejemplo. En fin, entonces en términos generales, AFACOM es esa agremiación académica de los programas de comunicación que se encarga de todo, generar conocimiento y de generar movilidad en pro de la formación de los periodistas. Bien, aquí resaltamos que un cartagenero es miembro de esta asociación nacional. ¿Cuál sería, digamos, el plus que le dará a la ciudad, a todas las facultades aquí a nivel local, que un delegado natural de estas sierras sea este vocero, este delegado a nivel nacional? Bueno, fíjate que es la primera vez que un cartagenero con ejercicio en Cartagena asume la presidencia. Ya hace algunos años la había asumido Alberto Martínez, que es cartagenero, pero que ha hecho su vida académica en Barranquilla. Y bueno, es la primera vez entonces que la presidencia de AFACOM tiene asiento en Cartagena. ¿A qué le apostamos nosotros básicamente? Bueno, a seguir manteniendo la interlocución con los entes que rigen el tema de la educación en el país, a seguir apostándole a la investigación y a impulsar convenios. Hay un convenio que se llama Muévete, que permite que un estudiante, por ejemplo, de una universidad afiliada como Univac, por decirte un nombre, encuentre que en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la UNAP, hay una asignatura que tiene el mismo nombre o que su contenido es homologable con una asignatura que tiene que ver y pueda hacer la movilidad, puede irse a estudiar el próximo semestre a Bucaramanga sin que le cueste más, paga su semestre en Univac, pero va a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, cursa su asignatura y luego se regresa, por ejemplo. O sea, esa movilidad que permite que de pronto yo reconozco que la Universidad Javeriana son expertos en producción radial y me gustaría que las asignaturas de radio o una asignatura de radio por lo menos poderlas cursar en Bogotá, en la Javeriana, en una gran universidad. Entonces uno pues hace su trámite y se va a la Javeriana, cursa su semestre, por lo menos ver la asignatura y luego se regresa. Entonces digamos que ese tipo de movilidades son muy importantes. Es como también ponernos a todos en sintonía en cuanto al tema de la formación de periodistas y que eso al final aterrice a quienes verdaderamente interesan, que son los estudiantes.
ya haciendo este ejercicio, digamos, de entender lo que de su nueva presidencia, de ese rol que va a asumir ahora como vocero, como presidente de esa importante asociación, repito, de las facultades de comunicación social en todo el país, y qué bueno que sea alguien de esta ciudad que opere y trabaje desde aquí de Cartagena. Pero siempre hemos tenido, o la discusión siempre ha sido alrededor de la distancia que hay entre las facultades de comunicación en las universidades, de la universidad y lo que es la vida real, y sobre todo en esta profesión en la que por lo menos yo llevo unos 20 años trabajando, desde que empecé a trabajar directamente, pese a que yo por ejemplo estudiaba y también trabajaba al mismo tiempo, llevando cable, poniendo cámara. He hecho todo el proceso, gracias a Dios he tenido esa posibilidad, pero la distancia que hay entre las facultades con la vida real, muchos ha discutido eso, y esta es una profesión, iba a ir a decir eso, que se aprende mucho haciendo. La academia de alguna manera dista mucho de esa vida real, el manejo con la fuente, el manejo de la audiencia, el manejo del contenido, ese olfato periodístico que solo se consigue es justamente ejerciéndolo, haciendo esto. Bueno, mira, eso que tú dices da como para que duremos un mes trabajando aquí, sí. Hablando. Pero es así. Es así, o sea, cada programa de comunicación en el país tiene unas particularidades. Hay unos que tienen énfasis en periodismo, y otros que tienen énfasis en comunicación organizacional, otros tienen énfasis en comunicaciones corporativas, otros tienen énfasis, por ejemplo, en nuevas tecnologías. Para en el mundo de la comunicación, cada uno escoja a qué le llama más la atención y a qué le apunta. Pero hay algo, y es la mística del estudiante. El estudiante no debe quedarse solamente con lo que se le da en el aula de clase. El estudiante tiene que ir más allá, el estudiante tiene que estar por lo menos pendiente de las noticias de su ciudad, es lo mínimo, ¿no? ¿Qué pasa? Leer prensa, interesarse, porque si yo estudio comunicación y por lo menos mi pretensión es ser un periodista en un futuro, pues yo tengo que sentir una atracción por los medios de comunicación. Y es tan fácil. Bueno, tú acabas de dar tu ejemplo, que yo lo conozco porque te conozco desde hace años y te di clases también. Así es. Tú desde que estabas en la universidad te estabas moviendo y estabas tocando puertas y estabas haciendo cositas. A veces hacían cosas grandes, a veces hacían cosas pequeñas, pero te estabas moviendo y estabas conociendo cómo se mueve en esto del mundo del periodismo. Entonces, esa es la recomendación. Y a pesar de que los programas cada vez más tienden a tener asignaturas muy prácticas, donde el estudiante tenga un contacto real con la calle, porque la calle es la que verdaderamente forma al periodista, lo cuaja, por decirlo de cierta forma. También tiene que haber un interés del estudiante en eso, en perseverar, en pensar que el periodismo es una vocación. El periodismo no es para hacer plata ni para hacerse rico. El periodismo es más que todo vocacional. Servir, contar historias, contar lo que yo sé que pasa pero que la gente no lo dice, y no hacerlo con la pretensión de volverse rico ni ser el más exitoso, sino con la pretensión de servir y de ayudar. Pero es una cuestión de mística, eso es mística en realidad. Si a mí me interesa, por decirte algo, la culinaria o la cocina, o yo algún día quiero ser un gran chef, por lo menos tiene que interesarme en la cocina. Cuando veo un plato, por lo menos preguntar, ¿y esto cómo lo hiciste? ¿Y cuánto tiempo cocinaste esto? Es lo mismo con el periodismo. A ti la academia te da las herramientas, te da la teoría, el deber ser, pero la práctica es otra cosa. Enfrentarse a la calle, no es lo mismo hablar de un hecho de sangre en un tablero que tú ir a la casa de una persona que está llorando porque la acaban de asesinar a un familiar. Sí. Ponerte en el papel del otro, en el rol, o por lo menos en la situación del otro, en los pies del otro. Saber cómo abordarlo, saber cómo entender la noticia, saber por dónde interpretar, por dónde cogerla, dónde creo que le puedo sacar más provecho a esta noticia, o dónde puedo llamar la atención. Eso es cuestión de mística, y esa mística pues básicamente la da es estar pendiente, leyendo, enterándose. Entonces es una cuestión también de voluntad del mismo estudiante. No todo lo da la academia, también el estudiante tiene que poner de su parte. Sí, absolutamente. Y bien, sí, así como lo señalaste, fuiste profesor mío y ha conocido un poco o parte de ese proceso, y a los que le debo todo ese también crecimiento académico y de mi vida profesional como estudiante, también forma parte de esa historia. Luis Carlos, muchas gracias. Yo quiero también aprovechar esta conversación para hablar sobre el periodismo en general y ese rol y ese fundamental rol que tiene para ser garante de la democracia. Vivimos unos tiempos donde hay un roce permanente entre
algunos medios grandes de comunicación con el poder central, con el gobierno del presidente Petro. ¿Qué reflexiones o qué análisis estás haciendo o has hecho de esta coyuntura compleja, difícil a veces de entender, de lo que está sucediendo entre los medios y el poder? Fíjate que antes se hablaba de que los medios, el periodismo tiene que ser objetivo, tiene que ser veraz. Ya en realidad hoy se le pide que sea veraz, porque ese tema de la objetividad no existe, definitivamente. Sí, se ha mandado a recoger. Por lo menos, y por hablarte puntualmente de la gran... hay un medio que se ha convertido como el referente de la derecha en el país, que es Revista Semana. Para muchos, Revista Semana es la ventana que expone los intereses de la derecha. Puede que sea cierto, puede que no lo sea cierto. Cada uno pues se adscribe a un medio en la medida en que diga lo que yo quiero que diga, o pues yo me siento familiarizado con lo que dice. Independientemente de eso, lo que uno esperaría de un medio como Semana, como El Tiempo, como El Espectador, es que digan la verdad, sencillamente que digan la verdad y que no se les olvide que están en una función social. Desafortunadamente pues se ha ideologizado mucho los medios en el último tiempo, y entonces se están convirtiendo como en unas ventanas de difusión de intereses políticos, por lo menos la gente lo percibe así, y al percibirlos de esa forma, entonces o existe un desinterés hacia lo que producen los medios, o se deslegitima lo que pasa con los medios de comunicación, o incluso la gente comienza a mirar hacia medios y portales alternativos. Ahora pues la ventaja en esta sociedad de la información es que cualquiera puede tener un medio de comunicación, y eso es bueno en parte. Lo que no es bueno es que cualquiera que puede tener un medio de comunicación muchas veces no es un periodista, muchas veces es tal vez un comerciante que ve una posibilidad de manejar informaciones, y sin tener en cuenta pues todo lo que uno esperaría de la profesión del periodismo, del ejercicio del periodismo, se comienzan a convertir en mercaderes también de la información. Entonces encontramos que hay mucho portal de noticias que lo que muestra a veces son excesivas banalidades, o que incluso no hace periodismo, sino que hace periodismo de escritorio, esperando que video se hace viral por ahí en WhatsApp para subirlo y decir sucedió esto en tal barrio, que tampoco es el ejercicio de la reportería que uno espera. Uno espera que no nos quedemos con el video del sicario o del atracador quitándole el bolso a una persona, sino ir más allá, buscar las estadísticas, buscar las cifras, mirar a ver desde qué punto las autoridades están haciendo algo para atacar la delincuencia o para disminuir la ola de muertes que hay en la ciudad. Entonces siento que el periodismo es más una herramienta para encontrar verdades y para ayudar a entender qué pasa, y no solamente difusión de videos o difusión de lo que se hace viral, o difusión de la pelea, o difusión del choque que hay en la vía, o difusión del trancón y ya, porque se convierte en algo banal. Entonces, al final creo que es algo muy complejo, porque los que tienen el poder y el reconocimiento se están dejando llevar por las tendencias ideológicas, y los que tienen la libertad, no tienen el gran compromiso con los grandes medios, o por lo menos con los grandes poderes económicos, se están dejando llevar por lo banal, por querer tener más seguidores, y se olvidan de la información que deben tratar. El periodismo está viviendo épocas complejas, la verdad es que sí. Y creo que desde la academia nosotros podemos apuntar a reflexionar y a hacer entender a los estudiantes y a los comunicadores sobre lo que se está haciendo en el periodismo, porque nosotros mismos podemos estar cavando nuestra propia fosa al no hacer una labor con verdadero profesionalismo, de verdadero juicio, por decirlo de esta forma también.